NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en vivo desde nuestro Centro Internacional de Noticias con Fernando Vargas Kemba. Él es presidente del Comité Nacional de Víctimas de las FARC. Bienvenido, señor Vargas. Una buena noche. Gracias por estar en NTN 24. Muchas gracias por su invitación. Le quiero preguntar, y creo que esta pregunta se la hace mucha gente, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. ¿Quién le cree a las FARC? Cuando estamos con un informe que hemos preparado en nuestra redacción, pasando apenas dos ejemplos. Uno, el de la masacre en Bojayá en el año 2002, y otro, el atentado en el Club El Nogal en Bogotá, la capital colombiana, donde los muertos fueron únicamente civiles. Sí, a las FARC no les cree sino el gobierno y sus negociadores. Los últimos sondeos de opinión han demostrado que más del 85% de los colombianos hemos exigido que las FARC paguen con cárcel sus crímenes. Es lo que estamos pidiendo. Aquí nadie está pidiendo nada exorbitante, ni estamos pidiendo nada imposible de cumplir. Sencillamente estamos pidiendo que se respeten los derechos de las víctimas como el derecho a la justicia y que las FARC, si quieren reconciliarse con el país, tienen que pagar en la cárcel sus crímenes. ¿Cuánto tiempo? Pues bueno, nosotros pensamos que mínimamente los tiempos que los paramilitares pagaron, 8 años, nos parece poco, pero está bien. Si van a pagar 8 años de cárcel, que sean 8 años reales de cárcel, que las FARC paguen, y luego miramos y hablamos lo de la reparación. Pero en definitiva las FARC lo que son es unos estrategas de la propaganda y de la mentira. Por supuesto que las FARC toda la vida han atentado contra los civiles. Si es que las FARC se comenzaron a construir sobre el cadáver de los campesinos. Las FARC llevan 50 años arrebatándole fincas e hijos a los campesinos. Es que las FARC no son, la cúpula de las FARC que está en Cuba, ninguno fue nacido en el campo. De campesinos ellos lo único que saben es el reclutamiento forzado, arrebatarle esos niños a los campesinos. Ellos no quieren a los campesinos, aquí se le ha mentido al país. Así es que nosotros, las víctimas de las FARC, nunca hemos pedido que las FARC nos reconozcan. Eso es un acto, eso es otro agravio para las víctimas. Lo que hemos pedido es que el gobierno nos reconozca, porque el gobierno es el que nos ha desconocido nuestros derechos. De las FARC no necesitamos que nos reconozca nada. Los crímenes de las FARC contra los civiles en Colombia reposan en los medios de comunicación y en las fiscalías y en los juzgados, en donde ellos tienen que venir a reconciliarse con el país, a reconocer sus crímenes y a pagar en la cárcel esos delitos. Doctor Vargas, buenas noches, pero qué decirle justamente al gobierno cuando en días pasados el presidente Juan Manuel Santos aseguraba que si el país quiere la paz tiene que tragarse algunos sapos. Es esta declaración que conocimos hoy por parte del grupo terrorista de las FARC. ¿Uno de esos sapos? ¿Vienen más? En realidad, de verdad, las víctimas de la guerrilla no tenemos por qué tragarnos nada. Ya nos tragamos nuestro dolor, ya hemos vivenciado nuestra propia dolor, hemos visto la sangre de nuestras familias regadas, hemos sufrido el dolor de ver perder a nuestros seres queridos desde viejos, desde los abuelos, hasta niñas, hasta niños. De por Dios, el gobierno no tiene por qué atreverse a decirle a las víctimas en Colombia, ni a los colombianos que nunca han cometido un crimen en Colombia, que son la mayoría de los colombianos, que tenemos que tragarnos un sapo queriendo decirnos con eso que tenemos que perdonar a las FARC, que tenemos que empoderarlos en las regiones, que tenemos que aceptar que no entreguen las armas, que tenemos que llevarlos al Congreso. Eso sencillamente tiene otro nombre y eso es una traición con el país, no solo con las víctimas, sino con el país. Aquí lo que está en juego es el futuro de Colombia, son nuestros hijos, nuestros nietos. Es que los errores que se cometan hoy en La Habana por parte del gobierno colombiano van a ser pagados con sangre por las siguientes generaciones. Aquí, luego de empoderar a las FARC en La Habana, no hay cómo quitarles las regiones. Si lo que pretenden es acuartelar el ejército y entregarle las regiones a las FARC y de esa manera hacer la paz, sencillamente lo que están es generando un fraccionamiento del país y terminará seguramente como Yugoslavia, como en una guerra civil impresionante. Hace unos días, en un evento precisamente que reunía también a víctimas, escuchamos que los asistentes abuchearon al ministro del Interior colombiano, que iba precisamente en representación del gobierno para hablar con algunas de las víctimas. Definitivamente hay un sentimiento unido en cuanto a las víctimas de que los que están sentados o los que están viajando a Cuba como víctimas a hablar o por lo menos a verle la cara a los terroristas de las FARC no están representados, no son realmente las víctimas. Hemos dicho siempre, el Comité Nacional de Víctimas de las FARC ha dicho siempre que no tenemos nada que ir a hacer a Cuba, las víctimas de las FARC, nada. Antes, por el contrario, el hecho de que nos pongan a saludar y estrechar la mano del victimario nos parece doblemente victimizante y una falta es una agresión de nuevo a la dignidad de la víctima. Eso es más buscando
buscando propaganda internacional y tratando de ambientar una falsa reconciliación, que es lo que están tratando de montar en La Habana. Pero fundamentalmente el gobierno de Colombia lo que tiene es que responderle a las víctimas de las FARC en el sentido de garantizarles sus mínimos derechos internacionales en los estándares internacionales de las víctimas, que es el derecho a la justicia, a la verdad. No hablemos tanto de la reparación, que es donde cree el gobierno que con un manotado de monedas va a calmar el clamor de justicia que hay en Colombia, y que se acostumbren, ministro del Interior, que muestre su capacidad democrática que tiene y que se acostumbre a escuchar el reproche de las víctimas por su mal comportamiento. Le agradecemos a Fernando Vargas Kemba, presidente del Comité Nacional de Víctimas de las FARC, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Muy amable, doctor Vargas. Muchas gracias a ustedes.